Bienvenidos a la NDR 103.9 desde San Bernardo. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto ¿Es lo que parece o es algo más? Lentamente vamos llegando al final del análisis de la obra de Benjamín Solari Parravicini. Nos quedan algunos programas y hoy puntualmente quiero focalizar en unas 5 psicografías. Las 5 mencionan un nombre, Ganímedes. Vamos a ver su contexto, su lógica, para intentar arribar a ciertas conclusiones. Y hoy puntualmente quisiera darle vida al concepto de las 3 verdades. Alguien me mencionó algo como lo siguiente: estudio a Parravicini desde chico y no comparto lo que decís en muchas psicografías. Bueno, fue un poco más fuerte de que no comparto. También se puntualizó la corta duración del programa. 3 verdades, ¿recordás? Me encanta que así sea. De mi lado ya te lo conté previamente, no estoy aquí ni para tener razón ni para que se imponga mi verdad. Por lo tanto, podés enviarme tu visión respecto de alguna psicografía en particular. Hoy hablamos de Parravicini y de psicografías. El día de mañana será tu opinión respecto de psicología oscura y otros tantos temas. ¿A qué mail se puede enviar? Bueno, infogemociones@gmail.com. Ese mail lo armé puntualmente para estos temas. Si podés grabar un audio de no más de 1 minuto, sería ideal, tratando de cuidar la calidad del sonido. Ese audio se puede sumar o se va a sumar en programas futuros, incluso si lo que mencionás se contrapone totalmente con lo que uno expone, bueno, tanto mejor. Eso termina enriqueciendo la visión integral y la visión final de este programa. Respecto del segundo punto, la corta duración, mis disculpas, en esto no puedo conceder y te explico por qué. Cuando hicimos el primer programa, tuvo una duración de unos 50 minutos y se me pidió reducirlo a 8 o 10 minutos para poder estudiar las temáticas. Esto ya lo mencioné antes, así que van a seguir siendo programas relativamente cortos. ¿Y qué es lo que me parece importante de esto? Bueno, entiendo que no sucede en todos los programas de radio, que la audiencia sea escuchada y que se tome acción en función de lo sugerido o la propuesta. Antes de iniciar quisiera incluir un video. En este video vas a poder ver y escuchar a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y parte del discurso en inglés que brindó en la reunión de CPAC. CPAC es la Conferencia Política de Acción Conservadora. Su sede está en National Harbor, en Maryland, en los Estados Unidos. En esa misma cumbre también habló el presidente argentino Javier Gerardo Milei. ¿Qué es lo importante? Que Bukele habló de mucho de lo que desarrollamos en el programa anterior cuando hablamos del oro maldito. Bien, te comparto un fragmento de esa emisión y luego sí continuamos. En nuestra tierra existe una moneda de referencia, el dólar, y te cuento, tenía pensado un programa que hablaba sobre el dólar en sí. El programa de Parravicini que habla sobre el oro maldito me allanó ese camino, algunos conceptos. Se dice que la emisión, la deuda y el sustento real que tenga una moneda es lo que realmente le confiere un valor determinado. Ok, pero analicemos lo siguiente. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon dio por finalizado el patrón oro, por lo que desde ese momento en adelante el dólar no cuenta con respaldo, al menos no en oro. El dólar hoy entra dentro de la categoría Fiat Currency, que es moneda basada en la fe. La moneda fiduciaria o fiat currency tiene o no valor dependiendo del grado de confianza que se tiene sobre ella. Bueno, pero la economía de Estados Unidos es muy, pero muy sólida. Durante los próximos segundos vamos a observar cómo va creciendo la deuda de los Estados Unidos. Y la Reserva Federal, que es la que hace de reserva, la Reserva Federal no es ni reserva ni es federal, emite papelitos de colores de forma, te diría, ininterrumpida. Entonces el dólar no tiene sustento en oro. El dólar se emite sin respaldo y de manera permanente. El dólar es una moneda fiduciaria. Estados Unidos cuenta con una deuda monumental. Eso sí, nosotros pagamos el dólar 1.002, 1.003, 1.004, 1.005. ¿Por qué? Porque le tenemos mucha fe, en teoría. Puedo estar totalmente equivocado, no soy economista, por lo tanto le voy a pedir la asistencia a alguien que sí conozca de economía y lo puede hacer en la sección comentarios. Por lo pronto, lo que sí me preocupa, y esto lo dejo en manos de algún economista, es: ¿Argentina va a dolarizar? ¿El dólar no está a punto de sufrir una crisis importante? ¿Una jamás vista? No lo digo yo, lo dice Parravicini. Yo creo que sí, pero tal como te mencioné segundos atrás, solo hablo desde mi punto de vista, sin ningún tipo de sustento, tan solo el aval que surge del análisis que intenté hacer con los elementos que tengo a disposición. Bien, recuerdo que esa emisión se estrenó el 10 de febrero del año 2024 y en el mismo mes, el 24, se celebró la cumbre. Cuánta sincronía, ¿no?
Para mi sorpresa, la respuesta final nos las dio nada más y nada menos que un presidente, Nayib Bukele. Nada mal. Ahora sí, veamos el fragmento del video del discurso de Bukele, muy revelador, por cierto. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. Más allá del excelente inglés de Bukele, es la primera vez que escucho de boca de un mandatario este argumento. En el pasado sí pude escucharlo en boca de analistas económicos no reconocidos o de gente que estudia las denominadas teorías conspirativas, pero jamás lo escuché salir tan naturalmente de la boca de un presidente. Y digo tan naturalmente porque se observa que ni siquiera le fue necesario escribir el discurso. Aún hablando en una lengua extranjera, para él, Bukele habló con total espontaneidad y naturalidad. Este hecho demuestra que el presidente conocía y dominaba el tema del cual estaba hablando a la perfección. En lo personal considero que, por lo expuesto, los hechos, la explosión de esa burbuja de la cual habla Bukele, se va a presentar en lo inmediato. No quería dejar pasar este hecho porque me llamó poderosamente la atención la línea temporal entre nuestro programa anterior y el discurso del presidente salvadoreño. Ahora sí, comenzamos con la primera psicografía. Naviero del Ganímedes observa a la Tierra ya. Varias veces me preguntaron ¿por qué citar a la RAE? La respuesta es que observo que las palabras en muchas ocasiones suelen generar confusiones, a uno mismo le pasa, y por eso, para poder llegar a conclusiones sólidas, me parece que es importante tener unidad en cuanto al vocabulario que utilizamos. De esta manera la interpretación puede variar, pero el significado de la consigna inicial es único y se mantiene. ¿Qué nos dice la RAE respecto de la palabra naviero? Perteneciente o relativo a las naves o a la navegación, y luego le suma acciones navieras. De esta manera, el Ganímedes podría describir a una nave. Aquí no hace salvedad alguna respecto del tipo de nave. Llama la atención que en la primera psicografía nos dice del Ganímedes y no de Ganímedes, por lo que lo relaciono más con el nombre de una nave que de un planeta.
Ahora, cuando investigamos, surgen dos conceptos relacionados con la palabra Ganímedes. El primero es el satélite natural más grande de Júpiter y del sistema solar, además de ser el único que tiene campo magnético. Y la segunda, en la mitología griega, Ganímedes era un héroe divino, siendo un hermoso príncipe troyano, fue raptado por el dios Zeus, quien lo convirtió en su amante. Como siempre digo y hoy amplío, no me interesa tener la verdad, por lo que si querés y podés, sentite en la libertad de enviarme audio o texto al mail para poder ampliar lo que vamos decodificando. Entonces, hasta esta psicografía, el naviero del Ganímedes observa a la Tierra. Veamos qué sucede en la segunda. Ganímedes hablará. Ahora desarrolla una acción, ese naviero nos está hablando. Quiero volver un poco para atrás. ¿Recordás cuando analizábamos las psicografías de Egipto? En un momento Parravicini nos dijo, Egipto hablará. Luego de esto surgió el estudio del Kybalión. Por lo tanto, ese hablar lo percibo, lo entiendo como una inducción a la acción por medio de una revelación de algún tipo. Avancemos un poco más. Tercera, anfibios. El anfibio de Ganímedes. En esta nueva psicografía nos presenta dos conceptos, bueno, al menos así lo percibo. El primero es que serán muchos, el plural enfatiza esa idea. Luego sí, nos habla del anfibio de Ganímedes, pero a diferencia de la primera psicografía que vimos, nos dice de dónde viene, por lo que ahora sí cobra relevancia el origen de este anfibio, el cual proviene del satélite de Júpiter. Luego, otro elemento que entiendo que surge, anfibios, habla de la nave, anfibio, habla del tripulante. ¿Qué nos dice la siguiente psicografía? Los navieros serán raptados por los Ganímedes en Rusia. En esta psicografía surge un elemento que podría confundir, bueno, al menos a mí sí me confunde. En la primera nos habla del naviero del Ganímedes, haciendo alusión a aquel que proviene o viene desde Ganímedes. En esta última, parecería ser que el secuestrado es un humano. En cierta forma, tanto en un caso como en el otro, unos y otros conviven en las aguas. Todo parece hacer alusión a que Ganímedes en la tierra provendrá desde el agua, mares, océanos. Cada una de las palabras utilizadas me hacen pensar en eso, y la siguiente psicografía termina por confirmar estas ideas. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo, Europa, algas. Allá se precisa como alimentación. Carecen de grandes mares. Llegarán. Barquillas anfibias vienen desde otros mundos. Muy posiblemente habla del satélite de Júpiter. Suma un nuevo elemento situando a Europa como su gemelo. Estas naves anfibias llevarán algas a ese mundo. Esas algas serán utilizadas como alimento debido a que en Ganímedes carecen de grandes extensiones de mares. Al mencionar la palabra grandes, está diciendo que existe el agua, pero en menores proporciones de lo que existe en la Tierra. Avanzamos un poco más, ¿no? Varias cosas antes de cerrar, algo que ya mencioné. En lo personal no soy experto en la obra de Parravicini, tan solo la desarrollo, trato de hacerlo con humildad, evitando afirmar o negar de manera taxativa. La realidad es que el programa Es lo que parece o Es algo más, no es más que un programa de radio, el cual sí es real, se vio totalmente atrapado por el mundo, Parravicini, al igual que su conductor. ¿Qué espero de todo el trabajo que hicimos? Que desde el programa 1 hasta el 25 hasta ahora, entiendo que 25, hayamos podido al menos sacar algún que otro concepto nuevo. Yo por lo pronto sí puedo afirmar que aprendí muchas cosas. Si tomas un poco de aquí, un poco de otros programas o de otros canales, vas a ver que se va a ir armando esa propia historia respecto de lo que nos cuenta Parravicini, y por mi parte estaría más que conforme. ¿Cómo se llama la canción con la que cerramos hoy? Se llama La luz de tu mirada. Fue compuesta en el año 2018 para el álbum 111. Bien, dicho esto, cerramos con el programa de hoy. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue Es lo que parece o Es algo más. ¡Chau! Dicen que si te invito aceptas. Cuentan que al pensar
abrazarte te mostras. La luz de tu mirada conmueve hasta mi alma, aún sin ser. Besándote. Siento tus suaves manos reposar, cuerpos que se rozan al hablar. Y aunque no te espero, vos vibras sin miedos y vendrás.